Ya lo estoy grabando, gracias. Entonces, miren, nosotros somos de la Iglesia de Cristo de Benecer. Como ustedes lo pueden ver ahí, somos Casa de Paz. En el nombre de Jesús, permítanme. No sale. Ahí está. Ahí está. Entonces, perdonen ahí que estoy aquí arreglándome. Está saliendo, ven una foto ahí. Entonces, miren, esos son nuestras autoridades espirituales. Les puse anteriormente lo que nosotros desarrollamos. Nosotros como iglesia, pues nos llamamos Casa de Paz, somos de los ministerios de Benecer. Fuimos enviados por el apóstol Germán Ponce, ahí lo ven con la pastora Ninosca. Lastimosamente ella ya no está, ya el Señor se la llevó, la llamó a su presencia el 2019, o perdón, el 2019 fue. Entonces, ahí el que ven atrás de ellos es el apóstol Sergio Enríquez, es la autoridad máxima de los ministerios de Benecer. Él radica en Guatemala. Pero nosotros con mi amada fuimos enviados ya más o menos hace 5 o 6 años por el apóstol Germán Ponce desde Honduras. Somos de Honduras, así que es una bendición. Ya no se preocupe, ya decimos chino, ya decimos todas las palabritas que usamos acá, que son típicas de los rolos y los que hemos sido adoptados por este país y por esta ciudad. Así que es una bendición poderles compartir eso. Nada más quería hacerles una pequeña historia o resumen de lo que hacemos, porque es bien importante saber, conocer quién les habla, conocer cuál es nuestros pensamientos en Dios. Ahí estamos en la iglesia, bueno, ahí aparece Elena, creo que es, ahí estamos orando, yo estaba cumpliendo años, entonces mi amada está orando por su servidor. Entonces ahí lo que ven es una foto de lo que hacemos en la iglesia. Nos reunimos o nos reuníamos eventualmente ahí en Salitre, ahí en un conjunto, en un salón social del conjunto Lucerna, ahí cerca de la terminal de transporte. Entonces, ¿qué hacemos? Nos reunimos virtualmente ahora los martes, hacemos un culto devocional, los viernes hacemos un culto familiar, el miércoles tenemos un discipulado, a veces invitamos pastores de fuera. La semana pasada tuvimos a un pastor de México, así vía Zoom. Usted sabe que esto ha sido una bendición. Lo otro que hacemos es, así rapidito les cuento, perdonen que estoy abusando de su tiempo. Lo otro que hacemos es el domingo en la mañana, a las 10 de la mañana tenemos un culto, devocional, y en la tarde a las 3 un culto escatológico. Es bien importante hablar de la venida de Cristo. Eso hacemos, entre otras cosas, como estamos llevando la pandemia, todo es virtual, algunas ovejas los contactamos por teléfono y ahí estamos en constante comunicación, como sé que lo ha estado haciendo Harrison con ustedes, ¿verdad? Y eso ha sido una bendición. Entonces, la clase que en el nombre de Jesús, pues vamos a desarrollar, es la clase del tema del bautismo, el bautismo en agua. Miren, yo cada vez que yo veo esta clase, me la gozo porque siempre hay algo que el Señor nos habla a través de eso. Entonces, cuando hablamos del bautizo, aunque creo que algunos ya han sido bautizados, pero nos va a servir para que realmente refrescar el conocimiento y darnos cuenta de lo que el Señor hace a través de eso. Miren, bautizo, ahí se los puse en el original, se forma de 2 palabras, entre otras. El griego 907, que es baptizo, y también tiene una acepción en el griego 911, que es bapto. Pero todas, en resumen, significa es ser sumergido, hacer una inmersión o ser sumergidos totalmente en el agua. Vemos abajo que dice es cubrir totalmente. Entonces, yo con respeto les aclaro, no somos de los ministerios que nos gusta señalar a los demás, pero por lo menos nosotros creemos, de acuerdo a la palabra, que el ser bautizado es ser sumergido totalmente. No es por aspersión, no es porque le tiren agua a uno encima, no, es ser sumergido totalmente, porque es una figura muy hermosa que vamos a ver en este momento. Entonces, esta es la palabra original, de ahí se deriva todo. ¿De dónde sale eso? De la Biblia, lo vamos a encontrar acá. Entonces, ¿qué es el bautismo en agua? A la pregunta, ¿qué es el bautismo en agua? Lo vemos ahí. Todo esto, miren, todo esto que yo les estoy hablando está en su material. No se preocupen, ahí en las páginas que les envió mi amada. El bautismo es una ordenanza que se deriva de haber aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal. Entonces, lo primero es, para ser bautizado, lo primero evidentemente hay que tener a Cristo como nuestro Salvador personal. Lo segundo es que no es una obediencia mecánica, sino que se hace con plena convicción del paso que vamos a dar. Miren, todo en el Señor es por convicción, es por revelación, es decir, porque yo siento. Porque incluso yo, con respeto, les digo esto, a veces uno tiene que
Por ejemplo, la gente cuando pasa a recibir a Cristo o cuando recibe a Cristo, uno tiene que asegurarse que lo haga conscientemente, porque, perdóneme, ¿verdad? Ponerse a repetir con alguien, pero realmente lo siente. Es exactamente lo mismo en el bautizo. Evidentemente, cuando aceptamos a Cristo, algo pasa en nuestra vida y Cristo hace cosas extraordinarias, de manera que cuando nosotros ya lo aceptamos a Él, queremos seguir aprendiendo de Él. Entonces se hace en el nombre de Jesús o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí les doy los versículos que están en su material también. Aquí les quiero aclarar algo porque hay mucha controversia. Incluso aquí hay un ministerio que ellos dicen que solo se debe hacer en el nombre de Jesús. La verdad, los nombres son oficios. Si se hace en el nombre de Jesús, perfecto. Si se hace en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, gloria a Dios. Entonces, cualquiera de las formas que se haga es válida. Porque miren, el Salmo 119, 160 dice que la sumatoria de tu palabra es la verdad. Entonces, en la palabra nosotros lo que hacemos es sumar versículos. Le pongo un ejemplo. Cuando Judas, en un evangelio dice que Judas se ahorcó. En otra dice que se despeñó y creo que se reventó o se abrió su cabeza. Entonces, ¿qué es la sumatoria de la palabra? Es agarrar las dos de manera que uno dice, ok, entonces pudo haber pasado que Judas fue que se colgó, tal vez les estoy hablando como una especie de analogía, ¿verdad? Como un ejemplo, cómo funciona. Tal vez Judas se soltó donde se ahorcó y se despeñó. Entonces, eso se hace con la palabra. Entonces, si se hace en el nombre de Jesús el bautizo, gloria a Dios, está bien hecho. Si se hace en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, está bien hecho. O sea que si usted fue bautizado, si hay bautizado en cualquiera de los dos, está bien bautizado. Pero también recuerde, tiene que ser sumergido totalmente. La persona debe ser sumergida totalmente. Les estoy más o menos dando una idea de qué es el bautismo, aunque creo que algunos ya lo conocen. ¿Dónde vemos eso? En Hechos 2:38, la Reina Valera Antigua dice, Pedro les dijo, arrepentíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos el Espíritu Santo, solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces aquí en el libro de los Hechos, es un libro muy hermoso, el libro de los Hechos, porque cuenta todo lo que desarrollaron los discípulos cuando los mandó a hacer la gran comisión. Vemos entonces que primero es el arrepentimiento y luego es el bautizo, pero son cosas que son conscientes y aquí hay un aditamento muy hermoso que dice recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora les aclaro algo, eso no está ahí, pero les va a servir por si están tomando nota. En Efesios 1:13 dice que cuando nosotros escuchamos el Evangelio de verdad, el Evangelio de la salvación, somos sellados. Entonces, hay un sello del Espíritu, pero también hay una llenura. Y esa llenura, muchos, fíjense, no sé si les ha pasado o han visto, muchos hablan en lenguas cuando son bautizados, algo pasa, algo hace el Señor en ellos y comienzan a hablar en lenguas. Yo este tema lo toco con pinzas también, porque sé que tal vez depende de la formación que hayan tenido. Nosotros somos un ministerio en donde creemos en la administración de los 5 ministerios, es decir, creemos en Dios, creemos que Dios es uno solo, manifestado en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero es un solo Dios, les aclaro. Creemos también en los dones del Espíritu Santo, es decir, el Espíritu Santo se manifiesta en las personas, algunos hablan en lenguas, otros profetizan, hay un mover espiritual en lo que es los ministerios de Ebenezer. Entonces aquí lo vemos, ¿verdad? Que está en la palabra. Pero volviendo a lo del bautismo, o lo del bautismo, entonces, ¿qué necesitamos para ser bautizados? Algunas cosas aquí se repiten. Entonces, porque la gente dice, ¿qué necesito para ser bautizado? Evidentemente, lo primero es haber creído en Jesucristo. Lo primero que la persona, y eso lo vemos, se lo vuelvo a poner en Hechos 2:38, les dice, arrepentíos. Entonces, mire, la persona tiene que mostrar un arrepentimiento, porque aunque no lo crean, mucha gente a veces hace las cosas en el Señor, sé que ustedes y nosotros no, pero mucha gente hace las cosas en el Señor para como quien dice, voy a hacer que mi mamá ya deje de estarme diciendo todos los días que me bautice o que vaya a la iglesia. Entonces van porque quieren hacerle caso a su papá o a su mamá, pero realmente no van por el Señor. Nosotros tenemos que ir a la iglesia, desarrollar todo en el Señor, porque lo amamos a Él y estamos agradecidos por todo lo que ha hecho en nuestra vida.
dice que tiene que tener arrepentimiento y conversión, porque ese es el orden, ¿verdad? Es el arrepentimiento, la conversión y el bautismo. Eso es lo que necesitamos hacer. Ahora, es un paso de fe y obediencia. ¿Obediencia a quién? ¿Al papá, a la mamá, al pastor? No, obediencia al Señor. Miren, todo en la Biblia y todo en la vida cristiana es obediencia al Padre, es decir, obediencia al Señor. Obediencia a aquel que le ama tanto a usted y a mí, que dio a su Hijo por nosotros para que tengamos vida eterna. Y eso creo que para mí es algo extraordinario. Y estar dispuestos a dejarnos ordenar por el Señor. Aquí quiero tocar este tema con pinzas, como decimos nosotros. Miren, nosotros como ministros, y sé que ustedes también, pues, porque en la medida que el Espíritu Santo va trabajando en nuestros corazones, así lo va desarrollando. Miren, nosotros como ministros no estamos para señalar, por lo menos nosotros. Yo le hablo de la responsabilidad que junto a mi amada y nosotros desarrollamos de acuerdo a la cobertura del apóstol Germán Ponce de los ministerios de Benecer. Es decir, como casa de Benecer, nosotros no señalamos, nosotros exponemos la palabra, pero la decisión es de ustedes. Nosotros no señalamos ni andamos ahí detrás de todo el mundo. ¡Qué bárbaro! Arrepiéntase, pecador. Porque con respeto lo digo, algunos lo hacen, pero ese es el estilo de ellos. Nosotros tenemos algo que dice nuestro apóstol, dice, sembrando la verdad, se marchita el error. Entonces, nosotros lo que hacemos es sembrar la verdad en el corazón de ustedes de acuerdo a la palabra, pero ojo, no somos dueños de la verdad. Nosotros, ni como ministerio somos los perfectos, ¿no? Tenemos muchos problemas y nos equivocamos. Como ministros no somos perfectos, nos equivocamos. Entonces, ¿qué hacemos? Al igual que usted, pedir dirección al Señor y sabiduría para seguir adelante. Entonces, cuando les decía aquí de estar dispuestos a dejarse ordenar, es que miren, hay dos cosas, si quieren al final me pueden preguntar, hay dos cosas que yo he visto, con respeto les digo esto muchachos, porque yo ya me siento rolo al igual que ustedes. Miren, hay dos cosas que yo he visto acá que las ponen en un plano muy cuadrado, decimos nosotros en Centroamérica. Es un plano muy legalista. A la gente, por ejemplo, le niegan la Santa Cena. A la gente le niegan el ser bautizado si no ha hecho. Imagínense que, pónganse a pensar el ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz hizo las 7 elecciones o las 2 elecciones de bautismo, no. Ahí mismo el Señor le dio salvación. Entonces, miren, yo le hablo desde la óptica nuestra. Entonces, lo que nosotros les pedimos a las personas es que lo hagamos, pero que por favor se ordenen, ¿verdad? Lo que tengan que ordenar. Entonces, cuando yo ahí hablo, estar dispuestos a dejarnos ordenar por el Señor, y el Señor es la palabra, no por el pastor. Lo que uno hace es ayudarles. Por ejemplo, hay casos de hermanos, le pongo casos, hermanos que no toman la Santa Cena, no sé por qué me estoy quedando ahí, porque dicen, no, pastor, es que yo me siento indigno. No, si es que la Santa Cena es eso. Es para que nosotros tengamos la oportunidad de reconciliarnos con el Señor, pero vayamos y ordenémonos. Eso es lo que el Señor quiere. Entonces, dice Hechos 8, 36, 39, si crees de todo corazón, bien puedes. Entonces el bautizo, como todo en el Señor, es creer. Ahí está hablando Felipe al etíope. En Hechos 2, 38 lo volvemos a ver. Pedro les dijo, arrepentidos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, haciendo un resumen, yo aquí les hablo con toda franqueza y con todo respeto. El bautismo realmente tiene que haber en la persona primero, obviamente, recibir a Cristo en el corazón, tiene que haber arrepentimiento y vamos para adelante, porque van a ver qué cosas hermosas ocurren en el bautismo. En el bautismo, cuando somos sumergidos en el agua. Entonces, ¿qué significado tiene el bautismo en agua? O sea, ¿cuál es el significado realmente? Ya vimos la palabra bautizo, de dónde sale, vemos qué necesito para ser bautizado, y aquí viene la parte de qué significado. Mire, esto en el mundo, miren, el mundo espiritual es algo tan difícil. Cuando les digo difícil, nosotros a veces no tenemos ni idea de lo que pasa en el mundo espiritual. Muchos andan ahí en las iglesias, incluso uno de ministro puede andar viendo otras cosas, pero, por ejemplo, les pongo un caso, espiritualmente hablando, no me contesten, pero ¿qué les ha enseñado la cuarentena? Espiritualmente hablando, tiene una connotación tremenda, porque puede ser, le pongo una que a mí me ha enseñado, Dios permitió esto, ¿sabe para qué? Para que nos revisemos, para que volvamos a la familia, para que volvamos a los rudimentos. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros hagámoslas. Puede ser que nosotros, me incluyo, estábamos haciendo las cosas por imitación, porque así miramos a hacer al otro, pero no como tal vez el Señor le agradaba. Entonces, ¿qué significado tiene el bautismo?
en el mundo espiritual, el bautismo en agua. Es nuestra identificación con la muerte y resurrección de Jesucristo. Al final voy a tratar de hacerles un ejemplo para que lo entiendan de mejor manera. Entonces el bautismo, nos identificamos con la muerte y la resurrección de Cristo. Ya se van a dar cuenta cómo es. ¿Cuándo funciona eso o cómo funciona? Cuando nosotros somos sumergidos en el agua, ahí espiritualmente morimos al viejo hombre. Nuestro viejo hombre queda abajo, allá queda la vieja mujer o el viejo hombre. ¿Y qué pasa? Ahí morimos, pero nacemos de nuevo, resucitamos como un nuevo hombre, como una nueva criatura. Y les cuento algo, una experiencia, perdonen que hable de las mías, pero son las que mejor conozco. Cuando yo me bauticé, no sé si los que ya están bautizados sintieron lo mismo. Mire que yo me sentí como en el aire, algo, como que un peso se me quitó, como que un peso quedó ahí abajo. Eso es en el mundo espiritual. Físicamente tal vez no lo vimos, pero sí lo vimos desde la óptica espiritual. Entonces, a partir de ahí comienza un proceso de perfeccionamiento por su Espíritu Santo. Aquí es donde está la parte que les mencionaba anteriormente. Miren, nosotros no estamos para señalar, estamos para edificar. Yo sé que ustedes también no están para señalar, sino que para edificar. Pero ¿cómo vamos a edificar? Con la palabra. Ahora, miren, ninguno de nosotros es perfecto, ni su servidor. Decepciónese de mí. Yo siempre les digo, prefiero que se decepcione de mí, pero no se decepcione del Señor, ¿verdad? Entonces, mire, el Espíritu Santo comienza un perfeccionamiento en nosotros. Dice la palabra que el que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, Cristo nos ayuda a perfeccionarnos, pero ese perfeccionamiento es duro. Esta pandemia es un perfeccionamiento. O sea, muchos de nosotros, yo les decía a la congregación anoche, muchos de nosotros fuimos podados, pero la poda es para dar más frutos. Entonces, el bautismo es un paso de obediencia, de convicción, porque sé que amamos al Señor y estamos comenzando en esa nueva vida, pero queremos la ayuda del Señor para poder seguir adelante. Ahora, ¿cómo podemos seguir adelante? Solamente viviendo una vida en el Espíritu, es decir, nos equivocamos, Señor, perdóname, vamos para adelante, porque dice la palabra que el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Entonces, ¿qué significado tiene el bautizo? Es una identificación plena de que usted y yo morimos al viejo hombre y que emergemos como una nueva criatura, pero que esa nueva criatura tiene que ser guiada por el Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. Entonces, esa vocecita que usted escucha o que se siente mal y dice usted, me siento mal, le contesté mal a mi esposo, a mi esposa, o a mi hermano, al jefe, o a quien sea. Ese es el Espíritu Santo. Entonces, ese es el perfeccionamiento. Pero ahora, muchos de nosotros tal vez el perfeccionamiento es más fuerte porque quizás somos desobedientes, recuérdense, no estoy señalando. Entonces, el perfeccionamiento es más difícil. Entonces, dice Romanos 6:6, sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él en el cuerpo del pecado, para que el cuerpo del pecado, perdón que le estoy dando ingreso aquí a alguien más, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. El bautismo lo que nos hace es que cuando emergemos como una nueva criatura, nos libera del viejo hombre. Se van a dar cuenta de los beneficios del bautismo. Colosenses 2:12 dice, fuiste sepultado juntamente con él en el bautismo, ¿sí? En el cual también fuiste resucitado juntamente con él, por medio de la fe en el poder de Dios, que lo levantó de los muertos. Esto nada más les ratifica lo que les acabo de decir. Entonces, para resumirles, hermano, el bautismo nos habilita delante del Señor a través de su Espíritu Santo para que el viejo hombre ya no salga como antes. Mire, el bautismo, por ejemplo, estoy adelantando quizás, pero una de las bendiciones que tiene el bautismo es que, por ejemplo, yo sé casos de gente que tal vez tomaba, pero mire que cuando se bautizó odiaron el licor. Pero eso es porque es algo espiritual. Y eso es uno de los casos. Hay miles de casos de gente que tal vez tenía otro tipo de problemas, pero que cuando se bautizaron todo quedó ahí. Entonces aquí nos demuestra la palabra en Romanos 6:6 y en Colosenses 2:12 de que el bautismo nos hace uno con Cristo, porque es una figura de lo que Él hizo por nosotros. Cuando Cristo murió al hombre de pecado, porque dice que él se hizo hombre pero sin pecado. Entonces Él estaba haciendo lo que a nosotros nos tocaba hacer. Entonces, ¿cómo lo hacemos, pastor? ¿Vamos a ir a una cruz? No, ya fue Cristo por nosotros. Entonces lo que necesitamos hacer es bautizarlo. Entonces, ¿qué beneficios produce en nosotros el bautismo en agua? Quizás no sé si lo había visto desde esta óptica. El beneficio que tiene para nosotros es ser bautizado. Y si usted ya es bautizado, tal vez va a decir, santo Dios, no me había dado cuenta de eso. Entonces,
Vamos rapidito con eso. El primer beneficio que tenemos, que produce, perdón, en nosotros el bautismo, es que, mire, el primero es que nos hace a nosotros, es decir, el bautismo en nosotros es una señal de ser hijos de Dios. Usted dirá, pastor, pero si yo soy hijo, mire, la palabra lo dice muy bien, si lo pensó así, muy bien lo dice. La palabra lo dice en Juan, no recuerdo, Juan 15 creo que es. En Juan dice, en el libro de Juan, que dice que cuando nosotros, se lo voy a parafrasear, cuando nosotros cuando aceptamos al Señor, dice que el Espíritu de Él, es decir, el Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos. A todos los que creyeron en Él, creo que dice Efesios, les dio la potestad de ser hechos hijos. Entonces, el creer en Cristo nos hace hijos. Ojo, no lo quiero confundir. El creer en Cristo nos hace hijos, somos hijos. El Espíritu suyo, como el Espíritu Santo, da testimonio de que somos hijos. Pero necesitamos tener una señal delante del mundo espiritual. Ahora, no lo quiero poner triste si usted dice, pastor, o sea que si no me he bautizado, soy hijo, pero ¿qué va a pasar conmigo? No, es una señal para diferenciarnos. Mire, ¿qué pasa cuando se acuerda? No sé si aunque aquí en los centros comerciales es más delicado porque son demasiado grandes, pero cuando uno va, no sé si le ha tocado, a veces tenemos visitas de Honduras y tal vez traen niños cuando estaban habilitados los centros comerciales. Entonces los llevábamos, hay un lugar allá que está, ¿cómo se llama? El centro comercial que está a la salida, mi vida, en la autopista norte, bueno, el Santa Fe, perdón, gracias. Entonces, en el Santa Fe hay un lugar donde usted deja a su niño, creo que tal vez se lo conocen, usted deja a su niño, paga una cuota y le ponen un distintivo. Y ese niño se queda ahí, usted comienza a hacer compras, puede pasar las horas que quiera y después lo va a recoger. Entonces, ¿qué pasa? Es igual, usted cuando va, marca a su niño, le ponen en las iglesias, se les pone un rótulo que diga familia tal. Entonces, eso es exactamente lo que pasa en el bautismo. Dice Colosenses 2:11, en él también fuiste circuncidados con una circuncisión no hecha con manos, al despojaros del cuerpo pecaminoso carnal mediante la circuncisión que viene de Cristo. Fuiste sepultados juntamente con él en el bautismo, miren, en el cual también fuiste resucitados, miren, sepultados y resucitados, muerte y vida, juntamente con él por medio de la fe, bien importante la fe, en el poder de Dios que lo levantó de entre los muertos. Entonces paremos ahí, pastor, ¿y para qué me sirve esa señal? Mire, el bautismo es una señal porque espiritualmente, le voy a contar qué pasa. El Señor llega a su casa, por ejemplo, el Señor llega a su trabajo, el Señor llega donde usted está en la reunión de la iglesia, o ahí llega el Señor. Entonces el Señor está viendo, ahí dice, aquí está mi hijo. Entonces el bautismo es una señal al mundo espiritual, pero aquí el mundo espiritual es a los espíritus inmundos que andan ahí. Cuando tal vez le quieren hacer algo, dicen, no, él tiene una señal. Mire, nuestro primer apóstol, ya hace muchos años, ya murió él. Fíjese que un día, ministrando él en una iglesia, hubo liberación. Entonces, el muchacho que fue liberado, él decía, gritaba, decía, no, decía, yo tuve eso, decía, yo tuve eso. Entonces le preguntaron que qué era lo que él decía. Él miraba en los ministros, sobre todo en los pastores y en algunos hermanos, miraba una vestidura blanca, pero una vestidura blanca hermosa, que es la vestidura que usted y yo tenemos porque somos hijos del Señor. Pero la vestidura lo distinguía en el mundo espiritual de los espíritus inmundos, que esas personas, así como usted y como nosotros, somos apartados para el Señor. Entonces, es la señal de los hijos. Ahí cuando está hablando en Colosenses, fíjense que el pueblo de Israel, ¿cómo se conoce un judío? Incluso en la actualidad, no me quiero meter a líos con los judaizantes, ¿verdad? Pero el judío se conoce por la circuncisión, pero la circuncisión es física. Pero para nosotros los gentiles, los que fuimos injertados, la circuncisión es en el corazón, es espiritual. ¿Por qué? ¿Y dónde llega eso, pastor? Hebreo dice que por Abraham nosotros recibimos todas las promesas que Dios le dio a su pueblo. ¿Y cuál es la simiente que nos da la promesa? Cristo. Entonces, por Cristo, en Abraham, nosotros recibimos todas las bendiciones de los judíos. Es lo que ellos no entienden, pero hacerlos entender eso ya son otros 100 pesos. Entonces, el primer beneficio que yo tengo es que es una señal espiritual para el Señor, de que yo estoy bien, que yo cumplí con los requisitos de decir, Señor, soy hijo realmente. Ahora, le aclaro, Dios, a muchos de nosotros, si por ejemplo no estamos bautizados o no estaban bautizados, Dios lo bendice.
Pero la señal que hace un hijo obedece al padre. Entonces el bautismo es una señal de obediencia al padre. Miren, no nos arriesguemos, es mejor estar completos en el Señor. Entonces es una señal. ¿A quién? Al mundo espiritual, de que pertenecemos a Él, de que nos hicimos uno con Cristo en su muerte y en su resurrección. Cuando somos sumergidos morimos, y cuando nacemos de nuevo es cuando emergemos del agua. Entonces, eso a Dios le agrada. Entonces dice, eres un hijo, mire, hay hijos, ¿cómo se lo pongo así de esa manera? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, tenemos hijos adoptados, ¿qué es lo primero que hacemos? Cambiarle el apellido para que legalmente tengan acceso a todos los beneficios de la familia. Entonces es exactamente lo mismo. El bautismo es como cuando Dios nos cambia el nombre, porque exactamente eso pasa. Porque morimos al viejo hombre, ahora nacemos con un nuevo nombre. Entonces el Señor lo que nos pide es que nos bauticemos para que legalmente nuestro nombre sea cambiado en hijos de Dios. Ahora le aclaro, somos hijos, ¿verdad? No sé si me entendió la metáfora, pero para que legalmente podamos tener todas las bendiciones y beneficios de ser hijos de Dios. El siguiente es que pasamos de creyente a discípulo. Dice Mateo 28, 19, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, Mateo 28, 19 nos habla también una de las formas de bautizar. Mire, primero nosotros somos creyentes porque creemos en Cristo. Pero cuando somos bautizados, pasamos a ser discípulos. ¿Y quién es un discípulo? Alguien que es enseñado, alguien que es ministrado por el Señor, alguien que es formado por el Señor. Pero mire qué lindo, porque todo viene como en cadena, todo viene como se ajusta uno a lo otro. El primer paso me da acceso al segundo. ¿Por qué? Porque creo y me bautizo. Entonces tengo todos los derechos, como quien dice el Señor, no, a él no le falta nada, vamos a trabajar mejor. Porque cuando nosotros, mire, cuando nosotros adolecemos de alguna cuestión legal delante de algo, entonces, por ejemplo, si usted va, yo espero que no en el nombre de Jesús, cuando habiliten la embajada, y si ya fue, y si le ha pasado, tal vez tendrá mejores argumentos que los míos, pero si usted va, obviamente en el Señor no es así, le aclaro, pero si usted va a la embajada americana y le falta un papel, no le aprueban la visa, o si va incompleto. Ahora, en el Señor no es así, pero es mejor no arriesgar, hermano. Entonces pasamos de creyente a discípulo. El bautismo me habilita como una señal al mundo espiritual de que somos hijos, hijos completos, con todos los derechos. Y eso me anima a mí a seguir creciendo en el Señor. Mire, la instrucción que Dios le da a sus discípulos era que fueran a ser discípulos. ¿Para qué? No creyentes. Primero uno es creyente, después discípulo. Pero en ese trayecto, si usted se da cuenta, somos hijos. Entonces son niveles espirituales. El bautismo nos ayuda a crecer en niveles espirituales que el Señor nos tiene ahí. Entonces pasamos de creyente a discípulo. Vamos con el otro. Dice, es la llave al reino de Dios. Mire, aquí yo sé que, como decimos allá en Honduras, van a tronar los chicharrones. Porque este tema es un tema que teológicamente muchos lo discuten. Pero yo le traslado la palabra y que el Espíritu Santo nos revela y a usted también que le dé revelación para que lo pueda entender. Mire, ¿por qué el bautismo es la llave del reino de Dios? Ahora le aclaro. Nosotros tenemos salvación y entramos a la vida eterna, al reino de Dios por Cristo. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Nosotros tenemos vida eterna por Cristo, no se les olvide eso. Tenemos vida eterna porque el Padre nos amó primero y nos mandó a su Hijo, dice. Entonces, mire, Juan 3:5 dice, Jesús respondió, en verdad te digo, ahí está hablando con Nicodemo, que el que no nace de agua, bautismo, y del Espíritu, eso es, ese es otro tema que lo vamos a ver más adelante, no quiero confundirlo, no puede entrar en el reino de Dios, pastor, o sea que estamos fuera. No, aquí le aclaro algo. Mire, será lo mismo, hablando de los centros comerciales, será lo mismo que usted se pare, vayámonos a otro centro comercial, será lo mismo que usted se pare en el Mercurio allá del sur, de Soacha, Mercurio creo que sea, o que se pare en cualquiera de los centros comerciales. Será lo mismo estar en la entrada del centro comercial que ir a la plazoleta de comida, ¿verdad que hay una diferencia? Entonces, mire, dice la palabra en Juan 3:3 que cuando nosotros aceptamos a Cristo, cuando tenemos el nuevo nacimiento, es decir, aceptamos a Cristo, dice que nosotros vemos el reino. Mire qué tremendo.
vemos el reino. Entonces, como quien dice, estamos en la entrada. Le pongo un cimiento, Zacarías, perdone que no le tengo el versículo. Zacarías, cuando en Zacarías llega el enemigo y le dice, cuando está el sacerdote Josué, le dice el enemigo, ¿y él quién es? Le dice, entonces le dice el Señor, es un tizón arrebatado del fuego. ¿Y a ti qué? Le dice al diablo, porque el diablo siempre anda metiendo allá chisme, ¿va? Entonces, el Señor le cambia las vestiduras, le dice al ángel, cámbiale las vestiduras a Josué, al sumo sacerdote. Ahí no es Josué el de Josué, ¿verdad? Sino que es un sumo sacerdote llamado Josué. Y le dice, te daré los atrios del reino. Entonces hay gente de atrio, hay gente del lugar santo y hay gente del lugar santísimo. Se lo traslado en este momento. Cuando uno cree en Dios, entra al reino, pero se puede quedar en el atrio. Pero cuando se bautiza, perdón, cuando uno cree en Dios, le aclaro, cuando uno cree en Cristo, uno entra, ve el reino, entra al reino, pero lo ve. Pero cuando se bautiza, entra al reino. ¿Sabe cómo es eso? Para que lo entienda mejor. Vamos a un buffet, póngale a un buffet, un hotel o en cualquier lugar ahí. Entonces, yo puedo ir al buffet y no disfrutar de toda la comida, porque tal vez solo cumplí un requisito. Pero cuando yo me bautizo, entonces como la señal que no me da el bautizo, entonces anda el ángel diciendo, no, él tiene derecho a todo, él tiene derecho a todo. Entonces, cuando yo me bautizo, tengo derecho a todas las bendiciones del reino. Se lo cuento así rapidito, que me emociono, perdónenme. Mire, hay un pastor aquí en Cobertura, que siempre Cobertura de Benecer ya no está en el país, es colombiano él. Mire que él le pasó un accidente y el Señor lo llevó al cielo, porque estuvo en coma no sé cuántos días, pero él nos cuenta, obviamente hay cosas que el Señor le dijo que no las contara. Entonces, lo que él nos cuenta es que él dice que él iba el ángel lo llevaba, y iba en el cielo, dice, perdón, ahí en el cielo, hermoso, dice, y él no se quería venir porque Jesús lo tenía abrazado. Entonces Jesús le dijo, tu familia te necesita. Pero él dice que vio cosas y le preguntó al ángel que lo llevaba, ¿y ahí qué hay? No, eso no te lo puedo decir. Entonces es exactamente lo mismo. Cuando creemos en Cristo, ¿tenemos vida eterna? Sí. Pastor, ¿tenemos vida eterna? Le aclaro, sí. Si Dios nos llama a su presencia, vamos a estar en el cielo con Él. Pero el bautismo me da a mí y a todo aquel que es bautizado los derechos que hay en el reino. O sea, como quien dice, puede entrar a otras secciones que tal vez otros que no se bautizaron, que están en el reino, sí. ¿Están en el cielo? Sí. Pero como que sino que el bautismo, ahí lo dice, Juan respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua, o sea, el bautismo, y no nace del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, el bautismo es una llave que nos da derecho a ver todo en el cielo. Como quien dice, estamos completos en el Señor. Entonces, mire, aquí hay algo muy bonito, marca nuestra conciencia. Pedro 3:21 dice, el bautismo que corresponde a esta figura, ahora mediante la resurrección de Jesucristo, os salva, no por quitar las impurezas de la carne, sino como una apelación de una buena conciencia hacia Dios. Se lo voy a explicar. Es que lástima que no le pude poner otra versión. La PDT está más clara. Mire, ¿por qué marca mi conciencia el bautismo? Porque ahí lo que nos está diciendo el Señor es que no es un mero ritual. No es mojarme la carne o decir, ya me mojé, ya me sumergieron. No, es desde adentro. Porque todo comienza desde adentro. No se le olvide. En el Señor todo comienza desde adentro. Cuando iban a armar el tabernáculo, que es figura de nuestro cuerpo, comenzaban armando desde la presencia del Señor. O sea, desde el arca hacia afuera. Primero el arca, después el altar del incienso, después el altar la menorá o el candelabro, después la mesa y con los panes de la proposición, después el altar de bronce o la pila de bronce, después el altar del sacrificio, de adentro hacia afuera. Los seres vivientes en el cielo tienen ojos adentro y ojos afuera. Entonces el bautismo nos lleva a tener plena conciencia de quiénes somos en el Señor. ¿Fallamos, pastor? Sí, fallamos. ¿Falla usted, pastor? Sí. Decepciónese de mí. Pero una cosa, yo le enseñaba a la iglesia, una cosa es que el pecado nosotros lo alcancemos, pero otra cosa es que el pecado nos alcance a nosotros. Hay gente que anda atrás del pecado, ahí hay que revisarse. Pero a veces a uno le llega una tentación, un mal pensamiento. Bueno, le pongo uno. El que sabe hacer las cosas y no las hace, le es pecado, dice la palabra. El que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. Bienaventurado aquel que no se condena en lo que aprueba. Ahí hay condenación, o sea que hay pecado cuando hacemos las cosas y que uno dice, me condené en lo que estoy haciendo. Entonces, mire, la conciencia, cuando nos bautizamos, algo pasa en nuestros pensamientos.
Cuando nos bautizamos, cambiamos la mentalidad que tenemos. Mire, vivimos, con respeto le digo, vivimos en una ciudad en donde se mueve mucho, con respeto le digo, porque a mí me gusta ver cómo se viste o nos vestimos todos acá. Independientemente del estrato, tratamos de siempre andar bien, ¿verdad? El bogotano es una persona que por eso es que en otro lado dicen que, aunque yo me he sentido bien, les digo, soy de Bogotá, nunca me han hecho mala cara, ¿verdad? Pero usted sabe que uno se viste de acuerdo a la ocasión, uno se viste para agradar a su esposo, a su esposa, lo que corresponda, a su pareja, lo que corresponda ahí. Pero fíjense que hay algo muy importante, la conciencia es en el cristiano, porque la conciencia implica el alma. Y el alma, mire hermano, el alma le juega malas pasadas a uno. El alma es pensamientos y mente, más sentimientos. Entonces la conciencia está metida ahí. Entonces el bautismo lo que hace es cambiarme mi mentalidad. Le decía en la ciudad, aquí se mueve mucho la vanidad, es que no le quería decir, le di tanta vuelta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros nos hacemos cristianos, a veces, hermano, créanme, nos metemos al evangelio, abrazamos la cruz de Cristo y como que todo comienza a ir para abajo. Y comienzan a decir nuestras amistades, ya te arruinaste, ya te hiciste eso. Pero ¿sabe qué? Cuando nos bautizamos, algo pasa en nuestros pensamientos. Ya nuestros pensamientos, dice la palabra, dice el Señor, mis pensamientos no son tus pensamientos. Entonces algo pasa. El bautismo no solo es mojarnos, hermano, es desde adentro, es ir consciente de que si tengo un vicio, se lo voy a llevar al Señor para que me ayude a cambiar. El bautismo me va a ayudar, pero tengo que hacer un esfuerzo. Mire, todo en el Señor es un esfuerzo, todo. Porque Él dice que bendice la labor de nuestras manos. Entonces, aquí marca nuestra conciencia para bien, porque aquí entra algo muy hermoso. Cuando nos bautizamos, dice, recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo, que ya lo teníamos como un sello en Efesios 1:13, entonces Él comienza a actuar en nosotros. Por eso hay cosas que usted comienza a pelear, ¿verdad? Tal vez antes, no usted, ¿verdad? Otro, aclaro, otra persona mentía mucho, pero cuando ya se bautiza se da cuenta, ya no puedo mentir. Gloria a Dios. Entonces, si nos ha pasado eso, es que vamos bien, hermanos. Ya me quedan 2 y lo dejo en paz. Es un boleto a la resurrección. Y aquí, como digo yo, o dice nuestro apóstol, póngase el cinturón de seguridad porque va a haber turbulencia en el avión. El bautismo en agua es un boleto a la resurrección. Pastor, pero nosotros vamos a resucitar. Sí, pero ojo con lo que le voy a decir. Depende el turno. Ese es otro tema. Romanos 6:4 dice, pues por el bautismo fuimos sepultados juntamente con Él en la muerte, para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Esa novedad de vida es una mente diferente. ¿Se acuerda? La conciencia que nos cambia. Romanos 12:2 dice que cambiemos nuestra manera de pensar. Verso 5, porque así como hemos sido identificados con Él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Mire, no le voy a dar tanta vuelta aquí. ¿Por qué es un boleto a la resurrección? Mire, asumamos que Cristo no viene todavía. Nosotros como iglesia, les aclaro, hermanos, sé que ustedes lo saben también, creemos en el arrebatamiento, en el arpazo, en el rapto. No nos gusta decir rapto porque suena a robar, ¿verdad? Sino que en el arrebatamiento de la iglesia. De acuerdo a 1 Tesalonicenses 4:17, de acuerdo a 1 Corintios 15:58 y por ahí. Y otros versículos por ahí. Entonces, nosotros creemos que de acuerdo al tiempo que estamos pasando y basado en la escatología que está en Daniel y en Apocalipsis, Cristo viene pronto, hermano. Cristo viene pronto por la iglesia. Usted ve cómo todo está acelerándose. La maldad en la gente que antes uno, hasta amigos de uno, ahora hacen cosas, mire, se están perdiendo los valores, hay una degradación moral, la familia se está perdiendo. Entonces hay que nosotros estar alertas. Pero para estar alertas yo tengo que estar completo en el Señor. Y el bautismo me hace ser una persona delante del Señor, como quien dice, Señor, yo ya cumplí, ¿verdad? Ahora ayúdame tú. Entonces, mire, en esto de la resurrección, hay turnos de resurrección. Le voy a poner el caso más para que, perdón, se lo voy a poner fácil el ejemplo para que lo pueda entender. Dice la palabra que los muertos en Cristo resucitarán primero. 1 Tesalonicenses 4, del 3 en adelante. Entonces, pastor, ¿qué pasa si en este momento el Señor me llama a la presencia de Él? Si nosotros, el Señor nos llama a la presencia en este momento, que yo espero en el nombre de Jesús que no sea pronto, que mejor venga Él y nos arrebate para ser transformados. Entonces, mire, si el Señor llama a un cristiano a la presencia del Señor en este momento,
pero esa persona murió en Cristo, esa persona tiene la bendición de que va a resucitar cuando Cristo venga por su iglesia. Ahora, ¿por qué es bien importante, hermano, que nos bauticemos también? ¿Sabe por qué? Y que completemos todo, que muramos bien en el Señor, si el Señor así lo decide. ¿Sabe por qué? Porque los que resuciten cuando Cristo venga en las nubes, de acuerdo a 1 Tesalonicenses 4, 13 al 17 y primera de Corintios 15, 58, vamos a ser la novia del Señor, la esposa del Cordero. ¿Se da cuenta? Miren, cuando Cristo venga, no todos van a resucitar porque hay gente que no va a morir en Cristo. Entonces yo prefiero no arriesgarme. Es mejor como cuando va a la embajada. Es mejor llevar de más y si le piden algo que usted no había pensado, no, aquí está, miren, excelente. Porque en el Señor obviamente no es así. Pero aquí es el boleto a la primera resurrección. El bautismo es el boleto a la primera resurrección. En caso de que nosotros hayamos muerto antes de que el Señor haya venido. Cuando hablo del Señor es el Señor Jesucristo. Porque si nosotros estamos vivos y el Señor viene, pues dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, dice, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos a las nubes. Algo glorioso, hermano. Pero el boleto, el bautismo, pues por el bautismo fuimos sepultados juntamente con Él en la muerte, para que así como Cristo fue resucitado entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Entonces, el bautismo, les repito, me da a mí la garantía de que voy a morir, si el Señor así lo permite. Vamos a morir bien y el día que Él venga, vamos a resucitar y vamos a ser esposa. Mire, el que no resucite cuando Cristo venga en las nubes, en el arrebatamiento, no va a ser esposa. ¿Y será lo mismo ser amigo del novio que ser esposa del novio? ¿Será lo mismo ser sirviente o siervo de la novia o del esposo que ser novia? No, ser esposa es lo mejor. Entonces, por eso usted y yo pongámonos las pilas. Bueno, termino con esto, creo que es el último. Mire, el Romanos 6:6 dice, y sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Mire, aquí hay algo muy hermoso. Nosotros tenemos un caso que el Señor le gustaba tomar. Se lo digo porque yo lo conocí. Miren, se bautizó y ese hombre al siguiente culto dio testimonio de que odiaba el alcohol. Lo odiaba. A veces llegaba ebrio a la iglesia. Fíjense. Se bautizó y algo hizo el Señor, hermano, milagrosamente. Entonces, eso hace el bautismo. Por eso la conciencia. Nosotros, si no nos hemos bautizado, es que hasta ganas de bautizarme, ¿verdad, hermano? Si no nos hemos bautizado, es como... Si no nos, perdón, es que está dando el ingreso a alguien más ahí. Si no nos hemos bautizado, yo hasta ganas me dan de volverme a bautizar, pero el punto es que si no nos hemos bautizado, todo eso que nos ha hecho daño, que le ha hecho daño incluso ancestralmente, porque puede ser que usted y yo recibamos cosas de nuestros padres y de nuestros abuelos. Le pongo uno para que vea que sí funciona. Mire, mi papá y mi abuelo eran tremendos, eran mujeriegos. Entonces, ¿qué pasa? Yo sé cuál era el problema de ellos, pero yo ahora en Cristo no puedo ser así. Entonces yo me cuido. Entonces yo ya tengo, ok, Señor, tengo que orar por esto. No sé qué cosas por las cuales tendrá que orar usted. Tal vez hay muchos divorcios en la familia. Tal vez hay enfermedades que son cíclicas en la familia. Todo eso se limpia en el bautizo, le cuento. Porque usted nace a una nueva criatura. A partir de usted para adelante, a partir de nosotros, el diablo se va a quedar allá afuera, hermano. No más divorcios, no más enfermedades terminales, no más cosas que se dan ahí. Entonces, mire, el bautismo inhabilita la conciencia de pecado, o sea, el cuerpo del pecado. ¿Qué le quiero decir con eso? Que lo que hacíamos antes conscientemente, ya ahora ya no lo hacemos si nos bautizamos. Cuando nos bautizamos, ya no volvemos a hacer lo mismo. Bueno, le voy a decir coloquialmente, ya no se peca igual. Porque usted hace algo e inmediatamente el Espíritu Santo y la conciencia, y usted comienza a decir, ando un cargo de conciencia, ¿qué pasó? Mire, yo a veces me cuido porque hay que cuidarnos. Le cuento algo así rapidito. Mire, aquí cerca de la casa hay una señora, como en muchos en la ciudad, que venden bolsitas así de basura y uno les compra por colaborarles. Entonces la señora me vendió, yo le cogí un paquetito de... Pero mire que yo le di el dinero. Entonces, cuando yo vengo y le digo a mi esposa, mira, traje una bolsa. Hermano, se había venido, póngale una moneda de 200 pesos, que al final 200 pesos se ve poco.
Pero créanme que yo pasé esos 3 días con cargo de conciencia porque agarré la moneda, perdóneme, no me vaya a crucificar todavía. Agarré la moneda y la fui a buscar y no estaba, Dios santo. Ahí aparté la moneda y le dije a mi esposa, no vayan a tocar esta moneda. Hasta que como a los 4 días, a la semana siguiente la encontré. Obviamente le di más, ¿verdad? Y le conté y ella me dice, gracias, me dice. Entonces, lo que hacíamos antes, conscientemente, al bautizarnos, se elimina. Inhabilita el cuerpo del pecado. Juan 14:23 dice, Jesús les contestó, el que me ama, hace caso a mi palabra, y mi Padre le amará, y mi Padre y yo vendremos a vivir con él. Marcos 16:15 dice, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere, 1, y fuese bautizado, 2, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. Hermanos, yo hasta ahí es lo que tengo que compartirles del bautismo. Nada más tengo todavía 10 minutos. Miren, les voy a hacer un ejemplo por si ustedes, por si ustedes no habían entendido lo que, o sí, yo sé que lo entendieron, pero les voy a hacer un ejemplo de cómo es que funciona espiritualmente el bautismo. Entonces, ¿qué me va a ayudar mi amada? No sé si se ve ahí. Miren, este muñequito, no sé si lo ven ahí. Dámela acá, yo lo voy a tener, sí, ahí. Ay, perdonen, que es que estamos en vivo, ¿verdad? Miren, este muñequito es usted y yo, que no nos hemos bautizado. ¿Aceptamos a Cristo? Sí. Entonces, nosotros decidimos por fe, ahí se ve bien, gracias. Entonces, hazte para allá un poquito. No sé si ven, aquí está, miren, ese muñeco es usted y soy yo. Esto es la pila del bautismo, donde vamos a ser sumergidos. Entonces, esta persona, cuando es sumergido totalmente, miren, ahí lo sumerjo totalmente, aunque este no quedó todo cubierto, porque tiene que quedar cubierto. Entonces, ahí abajo, se queda vicios, si hablamos malas palabras, falta de perdón, egoísmo, envidia, celos, contienda, vanagloria, pecados, todo se queda ahí. Y cuando yo emerjo nuevamente, gracias, mamá. Cuando yo emerjo nuevamente, emerjo como una nueva criatura. Es decir, tal vez usted lo ve igual, pero lo que quería ejemplificarle es que espiritualmente algo va a pasar. Así que yo lo animo, lo reto. Mire, si aquí hasta yo me quiero bautizar, les decía. Entonces, lo animo a que si no lo ha hecho, lo haga. Ahora, pastor, por eso quisiera dar este tiempo de preguntas para que, por si tienen alguna duda, alguna situación ahí que tal vez no entendieron, podérselas, porque me quedan prácticamente 9 minutos para poder despejar toda duda. Entonces, así que los escucho. Creo que aquí me escribieron y yo no pude leer ahí. Entonces, si quieren hablar, solo abran ahí su micrófono. Solo déjenme, voy a compartir acá. Voy a dejar de... Ok. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Los veo preocupados ahí. Permítame. Buenas noches, pastor. Excelente. Hola con Junior. Ajá, Junior, ¿cómo está? Dios le bendiga. Entonces, Sí, señor, llegó tarde, pero bueno, me alcancé a conectar. Pero ¿sabe qué? Lo voy a grabar, ya lo estoy grabando para que lo puedan ver ahí, yo les voy a pasar el link. Entonces, les bendigo. No sé si tienen alguna pregunta o todo quedó claro. Yo tenía una. Digamos, uno tiene que tener alguna preparación para ser bautizado, pastor. Sí, lo decía al inicio. La preparación es, primero, creer en Cristo, tener a Cristo en el corazón. La segunda es tener conciencia de que realmente todavía nos alcanza el pecado, pero que con la ayuda del Señor vamos a salir adelante. Y lo tercero es que entender que espiritualmente, cuando yo baje a las aguas del bautismo, yo voy a nacer como una nueva criatura y que lo que antes lo hacía de manera consciente o me estaba afectando, ahí se va a quedar. Pero hay que tener fe. Entonces es arrepentimiento, conversión, bautismo, pero eso es fe. Como así lo hago creyendo en Cristo, entonces de esa manera la fe me ayuda para entender todo lo demás. El requisito es que usted quiera, que lo anhele, que usted entienda que eso espiritualmente va a provocar y va a generar, incluso generacionalmente, algo muy hermoso. Bueno, pastor, muchas gracias. Excelente. ¿Alguien más? Creo que estamos claros, ¿eh? Bueno, los bendigo. Si quiere oramos, les aclaro, por si están interesados, aunque Harrison me dijo ahí, lo vamos a platicar después.
El sábado vamos a bautizar, lo vamos a hacer en Modelia. Y si se van a bautizar, necesito que me envíen porque tengo que hacer turnos, porque acuérdense que hay que respetar las autoridades, ¿verdad? Entonces no puedo tener mucha gente ahí concentrada. Lo vamos a hacer en una casa que es totalmente cerrada. Bueno, no totalmente cerrada, pero sí es privada. Y lo vamos a hacer ahí porque, miren, hermanos, les pido algo y trasládenlo a su familia. Miren, Cristo viene pronto. Y es mejor decir, Señor, yo estoy tranquilo, ya tengo todos los requisitos. Obviamente el requisito mayor es el corazón, ¿verdad? Acuérdense. Entonces el sábado lo vamos a hacer en Modelia a partir de creo que de las 10 de la mañana, desde las 11, perdón, de la mañana. Vamos a estar ahí quizás toda la tarde esperando todo el que quiera ser bautizado con gusto. ¿Qué necesita llevar? La convicción de que lo que va a hacer es un acto espiritual para honrar a Dios. Miren, no honramos hombres, honramos a Dios. Nunca se le olvide eso. Pastor, pero es que yo tengo esto, tengo lo otro. Ahí lo platicamos. Miren, bauticémonos y arreglémonos. Eso es todo lo que necesitamos hacer. ¿Por qué? Porque espiritualmente algo vamos a desatar ahí. Señor, en el nombre de Jesús oramos. Padre, te doy gracias por este tiempo. Yo bendigo cada uno de mis hermanos, Señor. Bendigo la oportunidad que me da, Señor, de poder trasladar esta clase. Te ruego que pongas en ellos el querer como el hacer, porque eso viene de ti, Cristo. Bendigo sus vidas, hermanos. Los bendigo en el nombre de Jesús. Que todas las bendiciones de lo alto, de las fuentes de arriba y las fuentes de abajo sean desatadas sobre ustedes. Que sean benditos en el nombre de Jesús. Guardadas sus familias, bendecidas sus familias. Y que hoy, Señor, sé que muchos de nosotros tal vez tenemos familiares que no te conocen o están renuentes a escuchar tu palabra. Tú vas a abrir una puerta, Señor. Porque la palabra dice, yo y mi casa te serviremos. La palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Nosotros nos agarramos de esa palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, un gusto. Que descansen. Que Dios me los bendiga. Gracias. Muchas gracias. Bueno, un abrazo. Quería saludarlos. Gracias, muy amable. Hasta luego, hermanos. Hasta luego. Cualquier cosa, me pueden llamar o escribirme ahí, ¿verdad? Con toda confianza. Bueno, pastor, Dios lo bendiga. Bueno, Dios les bendiga. Buenas noches. Que descansen.